19 horas y hasta las 21:30, es decir, 2 horas y media, hubo una importante tromba de agua que se acumuló fundamentalmente en Las Palmas de Gran Canaria y en la zona norte. Había empezado, como bien ha dicho el consejero de emergencias, en la zona del sureste, pero esa concentración en poco tiempo de una lluvia tremenda provocó un colapso real en Las Palmas de Gran Canaria, porque tuvimos que cerrar el Julio Luengo y a la vez también se tuvo que cerrar los puentes de Silva. Eso hizo que todos esos automovilistas estuviesen, muchos de ellos saliendo de casa, porque a primera hora de la tarde la situación no parecía que fuera a desembocar en tal tromba de agua, quedaran pues atrapados en esa franja fundamental. Tuvimos que actuar los distintos retenes, reorganizamos los servicios porque había retenes preparados en la cumbre y en medianía, donde también llovió, pero escasamente. Creo que la lluvia fue importante hasta Valle Seco. A partir de ahí, Artenara Tejeda fue algo poco importante y tuvimos que redistribuir los efectivos porque hubo un momento en el que había un colapso real y tuvimos que trabajar con esos operarios bajo la lluvia para poder ir abriendo las carreteras. Y lo hicimos, lo fuimos haciendo. Tuvimos que trasladar una maquinaria específica que tuvo que llegar en sentido contrario y escoltada por la Guardia Civil para poder retirar esos vehículos y poder abrir ese carril que en la mañana de hoy seguía con fango y barro y por tanto había cierta peligrosidad que hizo que se retrasara la apertura de ese carril, pero estaba abierto a primera hora de la mañana. Hoy, indudablemente, y yo agradezco la comprensión de los automovilistas de ayer y de hoy, ha habido retenciones, ha ido más lento el tráfico en Las Palmas, pero a partir de las 9 de la mañana con una cierta normalidad. Y creo que eso es lo más importante. Que después de lo sucedido, después del caos que tuvimos ayer, de cómo que estaba Julio Luengo, la salida hacia el norte, solamente tenemos que lamentar un herido leve en un accidente de tráfico en la Gran Canaria 2. No ha habido daños personales de envergadura, si lo hay materiales que lo cuantificaremos en las próximas horas y por tanto agradezco la comprensión de los automovilistas, a quienes lógicamente también tenemos que decirles que estas cosas ocurren y por tanto hay que estar preparados para esa paciencia. Y agradezco también, como lo ha hecho mi compañero consejero, el trabajo de todos los que han estado esa noche al pie del cañón, por decirlo de algún modo. Ante una tromba de estas características y una lluvia intensiva en corto espacio de tiempo, pues un túnel con esa importante dificultad. En el caso de los puentes de Silva es distinto, estábamos hablando de un puente construido sobre una materia rocosa y ahí hubo deslizamiento, como lo hubo también en Faneque, como lo hubo también en el Cenobio del Valerón y en algunas carreteras del interior. El Cabildo tiene puntualizadas cuáles son las zonas de mayor riesgo y lo que tenemos que hacer, como bien ha dicho la persona que me ha presidido en el uso de la palabra, es estar preparados para cualquier eventualidad y estamos preparados. Mientras llovía, los técnicos del Cabildo, como dije antes, y además acercándose en dirección contraria, pudieron llevar la maquinaria para poder retirar la guagua y los vehículos que habían quedado atrapados. Fue una riada importante, de hecho, repito, ha sido portada de un medio de comunicación. Han estado trabajando durante toda la noche. A las 6 de la mañana estaban abiertos los dos carriles con una estrechez en los arcenes y con barro que podía dificultar o dar problemas de seguridad si los vehículos iban a una importante velocidad. ¿Qué han hecho los automovilistas que son sensatos? Todos, pues han ido más despacio. Eso que ha provocado una mayor retención en el día de hoy. Otros días, lamentablemente, por accidentes leves, hemos tenido retenciones más importantes que las que hemos tenido en la mañana de hoy. Hace 2 semanas así ocurrió. Por tanto, yo agradezco, repito, la comprensión de los automovilistas y el hecho más importante de que con todo lo que ayer pasó, solamente tengamos que lamentar una persona que ha sido herido leve. Ha habido problemas en Faneque, que es el tramo que está abierto, y el equipo que está en esa carretera ha estado trabajando también, como lo ha hecho en estos últimos días, y se ha conseguido que esté abierta hasta el Risco esa carretera. Yo espero que en los próximos días y una vez que acabe esta amenaza de mal tiempo y de borrasca podamos tener respuesta a lo que ha ocurrido en la carretera de la Aldea con la caída de las mallas y de los postes de acero. El tramo de andén verde va a estar absolutamente cerrado hasta que tengamos que retirar todas las estructuras. Para eso hay que traer maquinaria específica. Se trajo para ponerlo y hay que traerlo para quitarlo. Son estructuras de 9 postes de acero que están sobre la vía, de ellos 3, y por tanto eso estará cerrado hasta que se pueda retirar. En el tramo que está hoy abierto, hacemos todos los esfuerzos para que se permanezca abierto, el que es el que va desde Agaete hasta el Risco, y sí que hubo caídas de piedras en la zona de Faneque. Es que ante lo que ayer aconteció, todo el equipo de carreteras, todos los técnicos han estado toda la noche trabajando y centrados en normalizar la situación en las carreteras que estaban afectadas, que eran la mayoría. Y por tanto, ahora tenemos una reunión
acometeremos el problema de la aldea una vez que esté todo normalizado. No nos cogió desprevenido en cierta medida, llevábamos con el plan de emergencia insular activado desde la semana pasada, en la que ya estábamos viendo que iban a venir fenómenos meteorológicos que podían ser complicados y por lo tanto, pues bueno, estábamos con un equipo de coordinación preparados para este tipo de cuestiones. Ya el fin de semana habíamos tenido la primera situación que preveíamos que podía ser complicada, ¿no? La verdad que son fenómenos que, como explicará luego Federico, el director técnico del plan, son fenómenos bastante poco previsibles. Que son lluvias focalizadas que se van generando en el mismo sitio donde se producen. No es una borrasca que llega, que podemos prever, y por lo tanto hay un nivel de imprevisibilidad importante que nos hace dificultosa la cuestión, ¿no? Desde el plan de emergencia hemos movilizado, tanto por parte de carreteras como por parte, ahora explicará también Ángel Víctor específicamente las incidencias en carreteras, en torno a 300 personas que se han movilizado en esta situación, tanto consorcio de emergencias, protecciones civiles, concejalías con sus actuaciones, bomberos tanto de Las Palmas como de San Bartolomé, el Servicio de Obras Públicas, estamos coordinados con el Consejo Insular de Aguas también del Cabildo de Gran Canaria, y con el SECOPIN y la Consejería de Medio Ambiente con sus efectivos también, ¿no? Para los próximos días el plan de emergencia, porque se prevén también acontecimientos de este tipo, borrascas y otro tipo de acontecimientos, y vamos a seguir coordinándonos para atender a la situación. Yo creo que el nivel de respuesta que hemos dado es bastante satisfactorio en general y en ese sentido pues hemos actuado de forma casi inmediata, ¿no? También previendo algunas cuestiones que no podemos hacer por cuestiones de riesgo del personal, ¿no? Y luego, bueno, la fase de ayer, que es una fase local, como bien ha explicado el consejero, son nubes que se desarrollan en las zonas de la isla Sotavento, zonas calmadas, donde prácticamente no hay viento, tienen un desarrollo vertical importante y generan lluvia en el sitio durante mucho tiempo. Prácticamente esas nubes casi no se desplazan. Los avisos, en este caso de AEMET o de Gobierno de Canarias, es muy difícil determinarlos con tiempo y prácticamente era fenómeno observado, entonces se activa el aviso que genera luego una alerta o una prealerta según el caso, y movimientos luego ya de estratégicos a nivel de planes territoriales, como nos ha sucedido en el caso del Plan Insular de Emergencias o el Plan Municipal de Las Palmas. Hubo un primer evento en el este de la isla. Tenemos imágenes del radar donde se ve inicialmente una pequeña mancha que se empieza a generar, empieza a ascender, empieza a crecer y hace una descarga en la zona del aeropuerto en unos 60 litros. Luego se genera al noreste, en Las Palmas, otra situación similar. Posteriormente, en la zona de Galdar se observa por el radar también otro de estos fenómenos. Todos estos datos se van enviando al grupo de coordinación para que tomen medidas respecto a envío de medios de emergencia, medios de obras públicas y demás, ir tomando datos de recogida de lluvia. A última hora también de la noche, a eso de la medianoche, también se generó otro en la zona de la aldea, un poco ya en la costa. Estuvimos llevando el seguimiento, afortunadamente descargó más bien en el mar y nosotros con más cautela pasamos a la fase de alerta. Sería un error adelantarse demasiado porque a lo mejor ellos luego pasan emergencia, nosotros pasamos alerta y crearíamos una confusión ahí de planes. O el Gobierno de Canarias podría activar el suyo, hay varios, hay territoriales, hay especiales y específicos. Entonces eso tiene que llevar una coherencia, una coordinación. Son en este caso ámbitos territoriales municipales que tienen unas competencias y por otro lado el insular que intenta tener una visión general y apoyo a aquellos municipios que se vean desbordados. En principio mantenemos la misma situación, preveemos la posibilidad de generación de estas tormentas locales y luego estamos pendientes de la llegada de la borrasca, la misma borrasca que se desplazó hacia el norte y ahora vuelve hacia abajo. ¿En la misma Desde la situación de ayer, esto ya se puede repetir a lo largo de... ¿Pero usted habla de una borrasca como si fuera la peor o no? No, ahora mismo siempre a muy pronto plazo es fácil de prever qué es lo que va a ser la borrasca. A medida que nos alejamos en el tiempo, pues hay un poco más de incertidumbre sobre las trayectorias. Sabemos que viene hacia Canarias, ahora están hablando de que quizás se vaya un poco hacia el noroeste y bueno, ya veremos un poco en el grado al que nos afecte. Hay una componente muy importante de esto que es la topográfica, que hacen todas esas nubes cuando llegan a las islas y son fenómenos en algunos casos muy complejos.